Empiezo por decir lo siguiente. La invitación es el acuerdo final del plebiscito y su efecto sobre la familia. Empiezo con esta declaración. El acuerdo, en general, nos invita a un cambio de paradigma, es decir, de óptica de la vida, de visión de la nación, en 3 o 4 aspectos fundamentales: la familia, la educación, la propiedad y el manejo del Estado. Quiero decirles lo siguiente. La Corte Constitucional en sentencia C-379 estableció los lineamientos de lo que significa el plebiscito versus el referendo. Y es importante que entendamos esto para que nos vamos preparando y conocer a qué nos vamos a preparar. El referendo es una forma de modificar la Constitución de manera directa, sin pasar por el Congreso ni pasar por todos los requisitos que están en el artículo 220 de la Constitución y siguientes. Ahora, el plebiscito es una forma de participación ciudadana para establecer si estamos o no en acuerdo con un proyecto político del gobierno. Y la Corte lo estableció en varios de sus parágrafos. Particularmente, si usted lee la sentencia, elimine las primeras 120 páginas porque no le van a traer el concepto de la Corte, sino es un resumen de todo lo que pasó. Pero a partir de la página 140 de la sentencia de la Corte, es enfática, es tautológica, es decir, repetitiva hasta que no más, para decir que el plebiscito no tiene fuerza vinculante. Por lo tanto, obliga al gobierno a implementar los acuerdos. Eso quiso dejar la Corte a salvo. Pero el gobierno ya tiene el acto legislativo número 1 del 7 de julio del 2016, que tiene 5 artículos. Los primeros 3 establecen que una vez los acuerdos sean refrendados, es decir, aprobados, es decir, si gana el sí, entonces inmediatamente ellos entrarán al bloque de constitucionalidad, es decir, se hacen parte de la Constitución. Segundo, entran a ser parte de un acuerdo especial que irá a los acuerdos de Ginebra de 1942, que regula que esos acuerdos, como quiera que buscan establecer una defensa de los derechos humanos, se incorporan a la legislación internacional que obliga a los estados firmantes de ese acuerdo. Por eso es que el peligro está en el acto legislativo número 1, que además dice que no entrará en vigencia, por eso no ha tenido control de constitucionalidad, porque está suspendido. Está firmado por el ministro del Interior, está firmado por todos el presidente del Congreso. Lo único que falta es que le agreguen el acta donde digan si el 2 de octubre pasó la aprobación o no pasó. Si pasa la aprobación, entonces el acto legislativo entra en vigencia. Vendrá el control de constitucionalidad. Pero finalmente ya estamos amarrados. Y ahí sí me uno en el concepto, no tendríamos nada más que hacer sino tratar de implementarlo haciendo resistencia desde nuestros valores y principios. Y quiero que ustedes entiendan lo siguiente, o compartirles esto. No quiero concentrarme en un punto del acuerdo porque nos iríamos demasiado. Los 6 puntos del acuerdo, particularmente los primeros 5, que tratan de reforma rural integral, de participación, de dejación de armas, de las drogas y luego de las víctimas, particularmente el capítulo de víctimas consagra una legislación integral en justicia, en modelos de justicia, lo cual es prohibido llevarlo a plebiscito, se los dijo la Corte Constitucional. De modo que tenemos que estar preparados también para actuar nosotros usando la ley y llevando esto, como ya lo anunció la Human Rights Watch, ante las Cortes Internacionales, porque este plebiscito además no cumple, los acuerdos no cumplen con los mínimos de garantías de la justicia retributiva, porque es una
una colcha de retazos muy bien tejida en la comunidad. Ahora, que estén dando circunscripciones, no estén dando, en todos los acuerdos se han dado, ¿sí? Recuerden que cuando el presidente Betancur lo hizo también lo estaba, cuando el M19 entró también estaba. Ese no es un punto central realmente. Habría que dar alguna participación. El punto central aquí es el modelo que a través de un plebiscito quieren traer, porque entonces estaríamos reformando el artículo 3º, 5º, 18, el 15 y el 42, que están unidos a establecer que la familia compuesta por hombre y mujer son el núcleo esencial de la sociedad. Y esto quedaría entonces en entredicho. ¿Por qué? Porque los acuerdos, cuando están hablando de lo transversal a ellos, lo transversal es aquello que va inherente a todo, que no lo puedes desobligar de allí. Entonces, lo que hacen es dos cosas puntuales. Uno, quieren democratizar la democracia. Esos son términos políticos de carácter socialista, porque nuestra Constitución estableció que somos una democracia participativa. Entonces, bajo ese producto o bajo ese fundamento de ser participativo, ahora se propone en el punto 2 que tendrán incidencia política y tendrán que establecerse las formas de oposición. ¿Para qué? Por ejemplo, legitimar las protestas sociales. Es decir, que no solamente nos manifestaremos a través de los pasos que trae la Constitución, sino que también las vías de hecho se convierten en obligados puntos de referencia para la política de gobierno y para la política de desarrollos. ¿A qué se apunta con esto? Sabemos, ¿sí? Y esto es peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque en el marco democrático no se podrá llegar en el estándar de gobierno que tenemos, sino a través de las instancias de gobierno o participación ciudadana como el referéndum, la constituyente, a la cual solo podrán llegar quienes lleguen a la elección. Entonces se quieren saltar la elección para decir que también se llega como fuerza política a través de los organismos por vía de hecho. En consecuencia, todos los paros agrarios, todos los paros camioneros, todos los paros de los sindicatos que están cooptados, ¿sí?, por una ideología diferente a la democracia misma, tendrán que entrar a ser una fuerza vinculante en las decisiones de Estado. Ese es el peligro del punto 3, un peligro gravísimo, porque entonces ya no necesitaríamos ir a las urnas. El otro peligro que quiero que estemos atentos es, y lo digo primeramente diciendo esto, lo veo con un dolor. Ustedes no se imaginan el dolor que esto causa. Yo he sido víctima con mi familia del desplazamiento. Nosotros tuvimos 12 años de exilio, y en el exilio se aprende cuando estamos de la mano del Señor, pero también se come de aquello que nadie quiere comer en la vida. Esto duele mucho, y por eso yo entiendo a las víctimas que anhelan que cese el fuego, que cese la guerra. El dolor más grande es que a través de usar ese deseo de todos, yo creo que nadie aquí quiere ver caer un colombiano más. Pero ¿a costa de qué nos quieren? A costa de implementar un nuevo modelo político y un nuevo modelo ideológico para la nación. Mire, la ley 1448 establece garantías para las víctimas y para la restitución de tierras. Lo que necesitamos es implementarla. La ley 190 de 1994, que es la reforma agraria, con todos los cambios que ha habido de INCOR, ENCODER y ahora las agencias del Estado, establece la manera de llevar y dar oportunidad de acceso a la tierra. ¿Sí? O sea, lo que necesitamos es voluntad política y hacerlo, ¿no? Pero la mayor traba para que esto se desarrolle han sido el gran poder económico de la nación y los poderes políticos tradicionales. Eso también tenemos que denunciarlo y pararnos. Los acuerdos lo que realmente tenían que contener era: vamos a pactar el cese al fuego y una participación política.
Pero lo más dañino a los acuerdos, todo lo demás lo habíamos podido manejar. Lo más dañino del acuerdo, ya lo dijo uno de los panelistas, fue el 24 de julio. Porque allí nos introducen la ideología, no solo de género, sino de una manera nueva de gobierno. Porque una vez pasen estos acuerdos, se tendrá que ir a una constituyente, la cual negó a todas luces el presidente de la República y los negociadores del gobierno, lo cual al final la gente hábilmente de la guerrilla cayó y dijo: vamos a hacer lo que la Corte diga y vamos a hacer lo que el gobierno trae. ¿Por qué? Porque como esto es transversal, como los acuerdos son unos únicos acuerdos indisolubles, entonces con el acuerdo o con el comunicado 82, donde encontramos que es transversal a todos los acuerdos, la ideología o la perspectiva de género, para no satanizar la palabra, ¿sí? Esa perspectiva de género involucra un nuevo concepto de ver la humanidad. Por tanto, la familia no se constituye por hombre y mujer, porque ese concepto desaparece. Ya no tendremos sexo femenino y masculino, ya se dijo aquí, tendremos género. Por tanto, cada vez más habrá un compartimiento para individualizar la sociedad. Y sumado a esto, les digo, ya viene un nuevo acuerdo internacional que va a ser aprobado, porque ya está trabajado, el 20 de octubre en Quito, Ecuador. Y es el acuerdo de las Naciones Unidas en el Hábitat 3, que es la forma, han querido venir, de cómo se vive en la ciudad. Entonces ahora ya no es el derecho de las personas y de la familia, ahora lo cambian y dicen el derecho de la ciudad. Y el derecho de la ciudad significa que vamos a estar viviendo una sociedad democrática, libre, pluralista, diversa, ¿sí? Donde no habrá discriminación para aquellos que profesen una orientación sexual diferente. Habrá diversidad en todos los géneros y la ciudad o los ciudadanos se moverán en torno a la ciudad, no la ciudad en torno al ciudadano. ¿Qué va a suceder con esto? Que como nuestros acuerdos hacen parte de un bloque de constitucionalidad y además hacen parte, ese bloque de constitucionalidad dice que debemos someternos, ¿sí?, a ese orden mundial que ya existe. La ONU es una forma de orden mundial que ya está trabajada hace mucho rato. En consecuencia, vamos a terminar en la declaración que ellos tienen. La declaración donde establecen que la sociedad, su fundamento es el desarrollo de la pluralidad, y eliminaron de un solo tajo el concepto de que la familia es el fundamento del desarrollo de la sociedad. Queda eliminado de ese acuerdo. Entonces se vuelve a nivel internacional. Conclusión: los acuerdos que se están ahora entrando en plebiscito no solamente nos invitan a parar la guerra, nos invitan a entrar a una guerra diferente. Nos están metiendo en una guerra del totalitarismo, donde nosotros vamos a perder aquellos derechos constitucionalmente de libertad de cultos, de libre expresión, y nos van a limitar la conciencia. Esto es más allá que parar los fusiles. En este momento, en Colombia, lo que estamos por decidir es, y cualquier persona puede decidir si vota un sí o vota un no. Yo no estoy hablando de qué votar. Le estoy diciendo, cualquiera de las dos decisiones que usted tome, sepa a qué se va a enfrentar. Porque esto no va a suceder el otro año. Esto va a ser progresivo. Y por lo menos en dos, yo diría la tercera generación que sigue, aquí no habrá valores ni principios de reino. Y nuestros hijos y sus hijos van a tener que llevar sobre las espaldas la decisión que ahora nosotros tomemos. Esto es serio. Por eso la iglesia tiene que pararse y retomar. Tenemos que tener una reforma, amados apóstoles. Tenemos que tener una reforma al interior nuestro. Es tiempo de que
nos miremos, le pidamos sabiduría al Señor, nos arrepintamos, porque si alguna de las frases que quedó consignada en los acuerdos, para mí es una verdad absoluta, es la indolencia. La indolencia ha sido para nosotros, y empiezo por mí mismo, el motor que ha permitido que estemos en este momento histórico. Nosotros estamos recogiendo lo que sembramos. Nosotros sembramos apatía, negligencia e indolencia frente a la tragedia que se está viviendo en la nación. Por eso estamos recogiendo esto. Pero hay algo, y es que Dios es un Dios de esperanza. Y la iglesia y las familias despertaron. Y yo sé que no nos vamos a quedar dormidos nuevamente. Ahora es tiempo de pararnos, de resistir y de ser propositivos, porque aquí en los acuerdos, si llega a pasar el sí, aún si llega a pasar el no, ¿cuál es nuestro programa de gobernabilidad? No les estoy hablando de proyecto político, para evitar las confusiones, de gobernabilidad. Usted no necesita ser alcalde, gobernador, presidente, concejal, diputado o congresista para participar en las decisiones políticas del país, porque eso está además, es un derecho que traemos desde la Constitución del 91. Nosotros necesitamos ser ciudadanos responsables. Por eso te invito, en estos 2 minutos que me faltan, es a reflexionar cuál es mi responsabilidad, la mía, frente a la situación que está pasando. Y a qué estoy llamado a pararme, porque viene un desarrollo legislativo con o sin aprobación de los acuerdos. Todo un desarrollo legislativo, porque nosotros pertenecemos a los gobiernos que firmaron los tratados de paz y particularmente el de 1942. Es decir, que vamos a tener que estar trabajando sobre todo esto de inclusión y sobre todo esto de ideología de género, porque ya está en la nación. El plebiscito, finalmente, no es el punto es cómo vamos a trabajar para tener el valor de ser una fuerza, que somos fuerza, que estamos reconocida, pero que no la usamos, para mantener esa tensión. El mundo va a buscar los derechos del mundo, su libertinaje, pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer valer nuestros derechos en una sociedad pluralista. Nosotros no estamos viviendo en Jerusalén para que crean que los manuales de convivencia o la educación tiene que ser cristocéntrica. En una sociedad como esta no va a pasar. Además no puede pasar, porque sería imponerles también a los demás lo que nosotros no queremos que nos impongan a nosotros. 1 minuto. Pero nosotros sí tenemos la gran responsabilidad de ser partícipes de las decisiones de la nación de una manera clara y contundente. Que Dios les bendiga.